Hola, ¿qué tal? Bueno, comenzamos con el capítulo 2, configuración del sistema operativo de red. Lo que vamos a ver acá en este capítulo, que es bien cortito, es cómo hacer la configuración mínima y básica para poder acceder a cualquier dispositivo de red. En realidad, los únicos dos dispositivos de red que nosotros vamos a trabajar son los switches y los routers, ¿sí? Entonces vamos a ver la configuración mínima que tenemos que hacer. Bueno, primero tenemos que hablar de que ambos sistemas, ambos dispositivos de red, switches y routers, constan del mismo sistema operativo, que en el caso de Cisco se llama iOS, similar el nombre a los sistemas operativos de Apple, ¿sí? En este caso iOS significa Internet Working Operative System, ¿sí? Sistema operativo de interconexión. Y bueno, como dice acá en esta hoja, la realidad es que tanto el router como un switch, en definitiva, es una computadora. Consta de los mismos elementos, es decir, de un procesador central, de memorias, de puertos de entrada y salida. De hecho, después, en todo caso, cuando nos veamos presencialmente, yo les voy a mostrar que con cualquier computadora vieja, disponiendo de algunas placas de red, nosotros podemos transformar esa computadora en un router, ¿sí? En un router de Cisco. Se le va a bajar el sistema operativo que se va a montar sobre Windows y se transforma en un router. Bueno, pero volviendo un poco a lo que dice esta hoja, vamos a ver un poquitito. A ver, el sistema operativo de PC permite que los usuarios interactúen con una computadora. Es decir, estamos haciendo una comparación entre lo que es el sistema operativo de una computadora y el sistema operativo de un dispositivo de red. A ver, la interacción entre el usuario y la computadora en los sistemas operativos de PC a menudo se realiza mediante, bueno, mouse, teclado o monitor. En el caso particular de los dispositivos de red, nosotros nos vamos también a tener que interactuar principalmente teclado y monitor. Es decir, nosotros lo que vamos a hacer a lo largo del CCNA es ingresar comandos de configuración, todo por línea de texto o por línea de comando, mejor dicho. Existe la posibilidad, y de hecho se hace en muchos dispositivos más bien hogareños o pequeños, de hacer cualquier tipo de configuración mediante una interfaz gráfica donde nosotros seleccionamos qué es lo que queremos configurar. Acá lo vamos a hacer a través de línea de comando, ¿sí? Y en general, todas las personas, administradores de red, ingenieros de red, técnicos de red, que trabajan con equipos pequeños, medianos y grandes, la configuración la hacen por línea de comando, porque tenemos acceso a muchas más cosas que si hiciéramos la configuración mediante interfaz gráfica. Bien, ¿qué más tenemos? A ver, bueno, dice Cisco iOS también es un sistema operativo, como les mencionaba anteriormente, y permite que los usuarios interactúen con los dispositivos de Cisco. ¿Sí? O sea, es la interfaz que nosotros tenemos entre dispositivo y usuario. Y permite que, bueno, que utilizando teclado podamos ejecutar programas de red basados en la CLI. La CLI es la Command Line Interface, es decir, la interfaz de línea de comandos. Bueno, mediante texto, sí, vamos a introducir comandos y vamos a trabajar con el monitor para ver la respuesta de los comandos. Bien, una cosa importante que nos menciona acá en el gráfico es, se ve un poquitito chiquito, es cuáles son las diferentes capas que nosotros tenemos entre el usuario y el hardware propiamente dicho del equipo. Entonces tenemos lo que es, el sistema operativo tiene lo que es un shell, que es la interfaz entre, digamos, el usuario y el software del sistema operativo. Luego tenemos el kernel, que sería, digamos, una capa intermedia, y luego propiamente dicho el hardware, el cual nosotros vamos a ejecutar, digamos, vamos a hacerles las configuraciones. Para acceder a los equipos en sí, para trabajar con el sistema operativo de los equipos, el cual el sistema operativo viene cargado en los equipos y nosotros posteriormente podremos configurar o cambiar, cosa que se verá en el CCNA 3, cómo cambiar un sistema operativo, una nueva versión del sistema operativo. Les decía que para acceder nosotros tenemos básicamente tres métodos. Hay uno que prácticamente no se utiliza, que es el que figura acá como el segundo, el auxiliar. Y los dos que sí se utilizan mayormente son por consola, que ese siempre lo vamos a tener que utilizar al menos en la configuración inicial del equipo, y luego acceder a través de la terminal virtual. En ese caso, terminal virtual requiere de haber hecho previamente una configuración mínima a través del acceso por consola. Esto lo vamos a ir viendo también en los
en los ejercicios de este capítulo. Para trabajar, para acceder al sistema operativo, nosotros necesitamos un pequeño programa en nuestras computadoras que puede ser, por ejemplo, para trabajar por consola, el hiperterminal que venía antiguamente preinstalado en Windows hasta Windows XP, luego a partir de Windows Vista, Windows 7, Windows 10, hay que instalarlo, hay que habilitarlo aparte. Y si no, tenemos otros tipos de programas como los que figuran acá, PuTTY, Teraterm, Secure CRT, que nos permiten acceder a ambos métodos, tanto de consola como terminal virtual. ¿Sí? Bien, una cosa muy importante que nosotros tenemos que saber es que el sistema operativo tiene diferentes niveles de acceso según los privilegios que nosotros tengamos. El menor privilegio de todos es un modo que se llama modo usuario, en el cual nosotros, una vez que accedamos al sistema operativo, podemos realizar muy pocas acciones. Principalmente visualizar alguna configuración muy básica, pero que no nos permite modificar cosas. En cambio, el otro modo de acceso, que se llama modo privilegiado, que es el que normalmente nosotros vamos a utilizar, sí nos permite hacer cualquier tipo de configuración y modificación en la configuración del sistema. Entonces, como dice por aquí, a ver si lo puedo marcar. Entonces tenemos el modo usuario, que es el primer modo cuando nosotros ingresamos al equipo, entramos al modo usuario y luego, mediante un comando y preferiblemente con una contraseña, que eso nosotros vamos a tener que configurar, vamos a entrar al modo privilegiado o modo exec con privilegios. En general le decimos el modo privilegiado, ¿sí? Entonces tenemos modo usuario y modo privilegiado. ¿Cómo sabemos en qué modo vamos a estar trabajando? Bueno, simplemente cuando nosotros ingresemos, nos va a decir que estamos ingresando o al switch o al router, y si al lado de la palabra switch o router aparece el signo de menor, lo que nos va a indicar es que estamos en el modo usuario. Y si aparece el hashtag o el numeral, nos va a decir que estamos en el modo privilegiado. Por ejemplo, acá nos está diciendo que estamos en el modo, ven que tenemos el hashtag o el numeral, estamos trabajando en modo privilegiado. Nuevamente, eso significa que nosotros podemos realizar cualquier tipo de configuración. Bien, a ver, ¿qué dice aquí? Modo de comandos de configuración. Con el comando configure terminal o configure terminal, o como vamos a ver más adelante, lo podemos escribir en forma más corta, podemos poner conft. Algunos comandos nos permiten trabajar en forma más reducida, lo cual, una vez que uno se ponga un poquito más ducho en esto, o más canchero, van a ver que conviene poner los comandos más cortos, por un tema de velocidad, de configuración. Entonces, con el modo configure terminal, es un ejemplo de, por ejemplo, para pasar de un modo que se llama, del modo privilegiado al modo que se llama modo de configuración global. Como el nombre lo indica, nos permite configurar cosas globales del sistema. Por ejemplo, podríamos configurar la hora, el nombre del equipo, un cartel de bienvenida, ¿qué más podemos configurar? Alguna contraseña, ¿sí? Bien. Para pasar del modo básico que decíamos que era el modo usuario y en el cual normalmente nosotros no vamos a trabajar porque no hay mucho para hacer ahí, para pasar del modo usuario al modo privilegiado, el comando que vamos a utilizar es el comando enable. Por ahora estamos viendo solamente la teoría. Ahora, más tarde, cuando veamos los ejercicios, vamos a verlo un poco en la práctica, ¿sí? Cómo pasar entre los diferentes modos. De hecho, el primer ejercicio dice cómo navegar en el sistema operativo. Entonces, paso con el comando enable del modo usuario al modo privilegiado. Y con el comando disable podría pasar de modo privilegiado al modo usuario. O también con el comando exit. Salgo del modo privilegiado y vuelvo al modo usuario. No es algo que nosotros vayamos a hacer porque no tendría ningún sentido salir de un modo que nos permite hacer todo a un modo que no nos permite hacer muchas cosas. Bien, la estructura de los comandos. Dice estructura básica de los comandos. En general los comandos están compuestos por lo siguiente, que lo vamos a ver a continuación.
un verbo, una acción, que nos va a decir qué es lo que queremos hacer, y digamos, una segunda parte que nos dice sobre qué lo queremos hacer. Por ejemplo, un comando podríamos decir show, o sea, mostrar, running config. Mostrame la configuración que está corriendo. Es decir, mostrame cómo está la configuración. ¿Sí? Un verbo y digamos, algo sobre cuál quiero ejecutar ese verbo. Entonces dice, la sintaxis general para un comando es el comando seguido de la palabra clave y los argumentos correspondientes. Palabra clave, un parámetro específico definido en el sistema operativo. Argumento, no está predefinido, es un valor o una variable definidos por el usuario. Bueno, la sintaxis. La sintaxis, obviamente que nosotros tenemos que escribir el comando en forma correcta para que el sistema operativo lo interprete. Al principio, cuando digamos, todavía nosotros no estamos muy cancheros con la configuración de los equipos, podemos llegar a cometer errores en la escritura del comando. Recuerden que estamos trabajando con línea de comando y tenemos que escribir todo. Bueno, el sistema operativo nos va a dar una pista de dónde cometimos un error en caso de que la sintaxis no sea la correcta. Por otro lado, nosotros tenemos ayuda contextual, es decir, podemos en cualquier momento utilizar el signo de pregunta para que nos brinde una ayuda acerca de qué nos está faltando en el comando para poder terminarlo en forma correcta. Además tenemos otras teclas que nos permiten, digamos, hacer más fácil la escritura de los comandos. Por ejemplo, recién yo les mencionaba el comando configure terminal. Bueno, si no me acuerdo bien cómo era, yo puedo escribir lo poco que me acuerde con, por ejemplo, CON, y con la tecla Tab me va a completar o me va a dar una ayuda acerca de qué comandos comienzan con las letras CON. Entonces, esto es un poco lo que hice acá, ¿no? Característica de la ayuda del sistema operativo, ¿sí? Tenemos la ayuda contextual y el verificador de sintaxis. Y luego tenemos teclas de acceso rápido y método abreviado. ¿Qué es esto? Bueno, tanto el Tab, como yo les había comentado, que nos permite completar los comandos, o incluso, decíamos, el método abreviado. No es necesario de que yo escriba un comando completo, siempre y cuando este comando no se confunda con otro. Por ejemplo, existe no sé, se me viene ahora a la cabeza el comando clear, también existe el comando clock. Ambos empiezan con las letras CL. Entonces yo no puedo poner CL solamente porque el sistema operativo no sabría si yo estoy utilizando, si quiero poner clear o clock. Entonces le tengo que poner alguna letra más. Por ejemplo, CLO ya va a saber que es clock. Por otro lado, también tenemos teclas, las teclas hacia arriba y hacia abajo, que nos permiten navegar por el historial de comandos que yo ya fui poniendo anteriormente. Esto es muy útil cuando yo tengo que hacer configuraciones repetitivas de cosas. Supongamos que tengo que configurar todos los puertos de un switch. Un switch típicamente tiene 24 puertos, 48, 96, etc. Entonces, si yo tengo que estar repitiendo todo el tiempo el comando, por ahí es medio tedioso. Tal vez me conviene, lo ejecuto una vez y luego con las flechas para arriba o para abajo, lo cargo nuevamente y modifico las pequeñas cosas que necesito para hacer una nueva configuración de otro puerto. Veamos entonces la configuración básica de un dispositivo. Una de las cosas básicas que nosotros vamos a configurar y que en general nos piden en todos los ejercicios es el nombre del equipo. El nombre del host, le dicen, ¿no? Es decir, cambiarle el nombre a un router o a un switch. Siempre que nosotros coloquemos un equipo en nuestra red, ya sea un equipo real o en los ejercicios con el simulador, con el Packet Tracer, los dispositivos tienen el mismo nombre. Es decir, los routers se llaman router y los switches se llaman switch. No habría ningún problema en dejar ese nombre, a no ser que yo tenga una red, digamos, de mediana a grande, en la cual digamos, todos los dispositivos se llaman igual. ¿Qué pasa? En el Packet Tracer, en el simulador, no hay problema porque yo veo la topología y sé qué dispositivo estoy configurando. Pero en el caso real, yo no veo la topología, no tengo acceso físico para ver todos los equipos. Tal vez tenga acceso físico al primer equipo y luego los otros equipos están en algún lugar de la red.
Supongamos que yo tengo una red que va de acá, desde Buenos Aires hasta Jujuy, pasando por Santa Fe, Córdoba, etc. Y en el medio tengo otros equipos. Yo lo que podría hacer es, hasta llegar al equipo que quiero configurar en Jujuy, ir atravesando los otros equipos. Imagínense que todos los equipos se llaman router. Yo entro al primero, al de Buenos Aires, estoy configurando el equipo denominado router. Desde este entro al segundo, que también se llama router. Desde ese entro al tercero, que también se llama router. Bueno, es muy probable que lo que suceda es que me pierda y en algún momento no tenga ni idea de en qué equipo estoy. Y tal vez termine haciendo una configuración errónea. Lo peor que podría llegar a pasar dentro de una configuración errónea, digamos, romper no se va a romper nada, pero es que yo deshabilite, por ejemplo, sin querer, deshabilite el acceso al equipo que está en Jujuy. Lo deshabilito desde acá, desde Buenos Aires, por error, como decíamos antes, por no saber que estoy realmente en Jujuy, y después no me queda otra que ir físicamente a Jujuy para habilitarlo. Entonces, hay que tomarse la precaución, como algo así metódico, de que lo primero que deberíamos hacer cuando nosotros vamos a hacer la configuración básica de un equipo es cambiarle el nombre. De nuevo, no es obligatorio para que funcione, es aconsejable. Entonces, el comando para configurar el nombre del equipo es el que figura aquí abajo. Entonces esto es dentro del modo, fíjense cómo estoy. Acá dice que estoy en el modo privilegiado. Significa que para llegar a este modo yo pasé del modo usuario al modo privilegiado. Con el comando enable. Simplemente con poner enable. Y si no tengo contraseña, porque eso después lo vamos a tener que configurar dentro de lo que es la configuración básica, voy a pasar al modo privilegiado. Luego, como voy a tener que hacer una configuración que afecta al equipo en sí, tengo que trabajar en el modo de configuración global. Y para hacer eso, con el comando configure terminal o simplemente conft, paso al modo de configuración global. ¿Cómo me doy cuenta que estoy en el modo de configuración global? Porque cambió y acá entre paréntesis me aparece la palabra config. Fíjense que estoy en el modo de configuración global y además sigo teniendo el numeral, con lo cual estoy en modo privilegiado. Puedo hacer cualquier tipo de configuración. Bueno, y ahora sí, vamos a poner el comando que nos permite cambiar el nombre del equipo. Y ese comando es hostname. Y ahí pongo el nombre que yo necesite. Hay recomendaciones, por supuesto, de cómo debería ser el nombre, qué cosas debería contener este nombre, y están indicadas aquí. Entonces, los nombres de host deben comenzar con una letra, no contener espacios, finalizar con una letra o con un número, utilizar solamente letras, números o guiones y tener menos de 24 caracteres de longitud. Lo que es aconsejable es que el nombre que le vayan a poner a un equipo, digamos, tenga relación con la funcionalidad del equipo. O sea, si es un switch, no le voy a poner de nombre router. Y tal vez que nos brinde alguna idea de, por ejemplo, la ubicación del equipo. Podríamos, por ejemplo, a ver acá en este ejemplo puso switch SW-floor. Y bueno, podría decir piso, switch del piso 4. O podríamos ponerle switch de ingeniería, switch del colegio. Lo que a ustedes se les ocurra, pero que les dé una ayuda para saber dónde están. Otra de las configuraciones básicas, limitar el acceso a las configuraciones de los dispositivos. ¿Qué es lo que estamos haciendo acá básicamente? Poner contraseña. Entonces, por defecto, cuando yo tengo un equipo, lo saco de la caja o mismo en el Packet Tracer coloco el equipo, digamos, para hacer un ejercicio. Estos equipos no tienen contraseña. Entonces, algo mínimo que deberíamos hacer para darle seguridad al equipo es poner una contraseña para que nadie pase del modo usuario al modo privilegiado. ¿Sí? Recuerden que simplemente poniendo enable yo paso del modo usuario al modo privilegiado. Bueno, entonces poner una contraseña. A ver, entonces las cosas que vamos a ver ahora son, bueno, cómo proteger el acceso a los dispositivos, configurar contraseñas, cifrarlas. El sistema operativo de Cisco es del año, la primera versión del año 1985.
todo el tema de seguridad en esa época no estaba muy de moda, digamos. Entonces, las contraseñas se colocaban en texto plano. Es decir, que uno ponía una contraseña y si después miraba la configuración cómo quedó, se veía la contraseña. ¿Cuál es el problema? Y de que cualquier persona que pudiera acceder a la configuración del equipo, por ejemplo, yo estoy configurando y tengo una persona acá atrás que me está mirando, ve la configuración y dice, ah, bueno, la contraseña es tal. Entonces lo que se suele sugerir es que se cifren las contraseñas mediante un comando que lo que hace es justamente cifrarlas. Y miren, por ejemplo, acá en este gráfico, acá hay una contraseña, acá hay otra contraseña que están cifradas. Eso evita que cualquiera que esté chusmeando pueda saber cuál era la contraseña original. Eso sí, si el que la configuró después se olvida cuál es la contraseña, estamos en problema. Hay todo un procedimiento de recuperación de contraseña, pero es medio engorroso. Entonces, preferiblemente no habría que olvidarse la contraseña. Bueno, y otra de las cosas básicas que solemos poner son mensajes de aviso, al menos en los primeros ejercicios, después ya no lo vamos a poner, que es un mensaje que diga algo así como cuando vamos a pasar o a ingresar al equipo, prohibido el ingreso a personal no autorizado, una cosa así. En algunos países, cuando uno hace algo y previamente se le avisó que no lo haga, bueno, puede tener consecuencias legales. Tal vez en nuestro país no es tan así, pero bueno, esto recuerden que viene de Estados Unidos y ellos son un poquito más estrictos. Otra de las cosas básicas que tenemos que aprender, una vez que empezamos a configurar, todo queda almacenado en memoria RAM. Por lo tanto, si nosotros apagáramos el equipo, todo lo que hicimos lo perdemos. Entonces deberíamos guardar las configuraciones. Algo así como salvar un archivo en el disco. Bueno, bastante parecido, solo que los equipos no tienen disco, tienen una memoria como si fuera una memoria flash. De hecho, es una memoria flash, donde se guarda toda la configuración. Entonces, el archivo queda almacenado en una memoria RAM no volátil, que es una memoria flash un poco más rápida, ¿sí? De forma tal de que cuando volvamos a encender un equipo, en caso de que lo hayamos apagado, recuperemos toda la configuración. Bien, si queremos modificar ese archivo que configuramos, o sea, nosotros lo configuramos, lo guardamos, apagamos el equipo, una vez que nosotros lo prendemos, el archivo que está en esta memoria NVRAM se carga en la RAM y es el archivo o la configuración actual, la que está funcionando. A la configuración actual en funcionamiento la denominamos la running config. ¿Sí? A la configuración, cuando la salvamos en el disco, la denominamos startup config, es decir, configuración de inicio. Normalmente deberían ser iguales, la running config y la startup config. Es decir, lo que yo estoy configurando, cada tanto lo voy salvando. Por tanto, deberían ser iguales. Pero lo que puede llegar a suceder es que yo, en la configuración, digamos que está corriendo en este momento, haga algo que hace que el equipo deje de funcionar. Entonces lo que yo puedo hacer es reinicio el equipo y levanto contra la última versión que estaba funcionando, que es la que yo grabé. Bueno, para grabar entonces la configuración, vamos a ver que existen varios métodos. Desde un simple copiar la configuración que está en la memoria RAM a la NVRAM. Hay otros métodos, estos se verán más adelante, que es guardar las configuraciones en un servidor externo. Eso es muy útil cuando yo tengo muchos equipos en la red y quiero centralizar los backups. Y hay una forma muy básica de copiar la configuración, que es hacer un display, un show de la configuración actual, como dice aquí atrás, show running config, y copiar todo el texto en un archivito de texto. Es lo más rudimentario, pero muchas veces nos salva la vida, digamos. Nos salva de que por ahí digamos, no tengo acceso a los backups, el servidor externo no está funcionando, etc. Siempre convendría tener la configuración, aunque sea en un archivito de texto. Bien, algo básico que vamos a tener que aprender
ahora, digamos, sin mucho detalle, pero más adelante, y va a ser la parte principal del CCNA, es el direccionamiento de los equipos. Cómo yo identifico a los equipos dentro de una red. Por ahora, lo que nosotros necesitamos saber es que un equipo tiene que tener una denominación, un numerito, probablemente muchos de ustedes lo hayan escuchado ya, una dirección IP, que va a identificar al equipo dentro de la red. ¿Para qué? Para que yo por ahora pueda acceder a ese equipo para configurarlo en forma remota, en forma local, es decir, cuando yo tengo el equipo al lado mío, mediante un cable lo puedo configurar y eso se llama configuración por consola. Cuando yo lo hago una configuración remota, necesito acceder a ese equipo y por eso necesito saber su dirección. A eso se lo va a llamar configuración por terminal virtual o configuración remota simplemente. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos saber ahora? Que cualquier dispositivo en una red puede ser identificado mediante una dirección denominada dirección IP. Esa dirección IP está compuesta por 4 números, separados por 3 puntitos, y parte de ese número de cuatro cifras me va a indicar en qué red estoy y también me va a indicar qué host soy dentro de la red. Por ahora quedémonos simplemente con esa información. Otra cosa que necesitamos saber son los puertos que vamos a tener para acceder a los equipos. ¿Sí? Yo les dije que para acceder a la configuración básica lo podemos hacer en forma local, mediante el terminal, digamos, mediante consola, o en forma remota, mediante la terminal virtual. Entonces vamos a ver ahora cuáles son esos puertos físicamente dentro del equipo que nos permiten hacer esa configuración. De nuevo, por ahora estamos haciendo solamente la configuración inicial del equipo. Todavía el equipo no está en condiciones de funcionar dentro de la red. ¿Cuál es la IP que nosotros vamos a utilizar para los equipos? Bueno, ese dato nos lo tiene que dar el administrador de la red. A futuro nosotros vamos a ser los administradores de la red. Hay todo, digamos, y lo vamos a ver por el capítulo 6, capítulo 7, todo un método para saber cuál es la dirección IP que le voy a asignar a cada uno de mis dispositivos dentro de la red. Tanto switches, routers, computadoras, impresoras, teléfonos IP, etcétera, etcétera. Las direcciones IP se van a poder configurar en forma manual. ¿Sí? Alguien nos da en un papelito y dice, mira, poné tal dirección IP y nosotros la podemos configurar. O puede ser en forma automática mediante un servidor que se va a encargar de otorgarle esas direcciones IP a cada uno de los dispositivos. Tal vez algunos de ustedes ya hayan escuchado de los servidores DHCP. Son los servidores que nos permiten entonces hacer la configuración automática de las direcciones IP y otros datos más. O sea, básicamente nosotros vamos a necesitar dos datos para que un equipo funcione dentro de una red, que son la dirección IP y la máscara de subred. Con estos dos datos nosotros podemos conectar un equipo dentro de una red. La máscara de subred lo vamos a ver también más adelante. Por ahora quedémonos con que es una información obligatoria, necesaria, para que mi dispositivo sepa si cuando yo quiero acceder a otro dispositivo, ese otro dispositivo se encuentra en mi misma red o en otra red. Hay un tercer dato que es opcional, que normalmente sí se pone, que es la puerta de enlace predeterminada o default gateway en inglés. ¿Cuál es? Es el router de mi red. Un router es un dispositivo que me permite pasar información de una red a otra. Es el router de mi red que me permite salir de mi red. Si yo esta información no la coloco, solamente me voy a poder comunicar con los dispositivos que están en mi red. Si coloco esa información o si este campo se llena automáticamente cuando utilizo un servidor de DHCP, yo voy a poder salir a otra red. Por ejemplo, podría salir a Internet. Si no está puesto el router, la información del router, no puedo salir a Internet. Bien,
¿Qué otra cosa vamos a utilizar dentro de lo que es la configuración básica? Ya lo habíamos utilizado en el ejercicio del primer capítulo y esta es la herramienta fundamental, básica, de cualquier persona que trabaje en redes, que es el ping. El ping es un comando que lo tenemos en Windows, lo tenemos en Linux, lo tenemos en Unix y también lo tenemos dentro del sistema operativo de Cisco, que nos permite verificar conectividad. Es decir, una vez que yo arme una red, ya sea pequeña o grande, me permite saber si puedo alcanzar algún dispositivo dentro de la red. Ejecutando un ping, después veremos hacia dónde, a qué dirección. Si responde, quiere decir que yo tengo conectividad. Si no responde, bueno, tendremos que ver cuál es el mensaje que me devuelve el sistema y en base a ese mensaje podré sacar conclusiones. Los mensajes pueden ser muchos. Básicamente puede haber timeout, puede haber destino inalcanzable, ¿sí? A veces, bueno, dependiendo del sistema operativo lo pueden tener en castellano o en inglés, ¿sí? Destination host unreachable, etc. ¿Sí? Entonces el ping, herramienta fundamental. Y otra cosa, dentro, por ejemplo, a ver otra herramienta que vamos a utilizar o otro comando también que vamos a utilizar mucho al principio dentro del curso, es este que está aquí, que dice Show IP Interface Brief, que nos muestra cuál es la configuración IP, es decir, cuáles son las direcciones IP que yo configuré dentro de mi equipo. Es un comando para el sistema operativo de Cisco, o sea, yo voy a poder ver las direcciones IP que haya configurado en un router o en un switch.